Damos comienzo con esto al tercer encuentro del ciclo que propone la Universidad Latinoamericana de las Periferias, en el marco de los 100 años de nacimiento de Paulo Freire. Particularmente en este encuentro, conocer y difundir la educación popular en las experiencias freirianas de los movimientos populares y la Iglesia en Argentina. Vamos a darle entonces directamente la palabra y la bienvenida también a los compañeros y compañeras Jorge Ferreira, Daniela Gutiérrez y José Hacha Castro Viela. Van a comentarnos sobre los procesos de educación y organización popular en comunidades originarias del norte de Salta. Muchísimas gracias por el espacio, para que desde un rinconcito de nuestro país podamos contar algunos procesos, algunas experiencias y las múltiples preguntas que eso nos va generando. Tengo 32 años, soy oriundo de Buenos Aires y hace 6 años que vivo en Pichanal, que es una localidad ubicada al norte de Salta, en el departamento de Orán, que está a 70 kilómetros de la frontera con Bolivia, para el lado de Río Bermejo, y a 150 kilómetros de la otra frontera con Bolivia, para el lado de Salvador Maza, Yacuiba. A mí me llamó un poco la atención el nombre del ciclo. Sabemos que Paulo Freire cumple 100 años, y al ciclo que estamos compartiendo le pusimos de nombre Experiencias Freirianas. Yo lo primero que pensaba a la hora de preparar la compartida es qué significa una experiencia freiriana, qué es una experiencia freiriana y qué no es. Yo conocí a Paulo Freire de pura casualidad en el año 2008-2009. Yo no soy educador de formación, si bien la práctica me fue llevando, tampoco es mi principal tarea, yo no soy docente. Pero me acuerdo que hace muchos años hice un curso que se llamaba De la educación bancaria a no sé qué, a la educación transformadora, no me acuerdo bien cómo terminaba, pero y ahí me encontré con pedagogía. Imagínate, yo no me interesaban mucho las cuestiones pedagógicas, porque la verdad es que no las sé y no las entiendo, pero cuando yo leí por primera vez Pedagogía del Oprimido, yo encontré en lo escrito por Freire, en mucho de lo escrito por Freire, principalmente cuando él habla de su cosmovisión, de su paradigma, no tanto de la cuestión académica o pedagógica. Yo sentía que aquello que yo iba leyendo interpelaba muchísimo en mi vida. Y yo sentía mucho deseo al leer eso, digamos, ese deseo de ese corazón que arde cuando lee algo que lo apasiona, cuando lee algo que le hace mucho sentido. Seguramente a todos y todas nos ha pasado de encontrarnos con alguna experiencia, con algún texto, de cualquier índole, que nos haya encendido el corazón y nos haya invitado a intentar vivir por ahí, intentar caminar por ahí o a intentar, en este caso, construir de este modo. Entonces yo cuando leía la palabra experiencia freiriana, el concepto, yo decía, no, nada que sea freiriano puede ser una experiencia simplemente. Si bien se entiende lo que queremos decir con experiencia freiriana, porque acá vamos a contar una experiencia concreta, digamos, pero yo creo que aquellos a los cuales Freire nos atravesó la vida, la atravesó de una manera que nos invitó a cambiar nuestra vida. Que nos sentimos atravesados por lo que Freire nos dice, por lo que Freire nos propone. Y más a todos aquellos que necesitamos ser militantes en espacios donde la muerte está muy presente. De la muerte, el dolor y el sufrimiento y la injusticia están muy, muy presentes y Freire nos interpela. Y después de Pedagogía del Oprimido, no me acuerdo qué seguí leyendo, pero llegué a Pedagogía de la Esperanza. Y ahí me encontré con otro Freire, en otra época, o sea, en otra época donde él escribe, digamos, no me equivoco, lo escribe en los 90, en La Noche Neoliberal, y Freire nos escribe de la esperanza. Cuando Freire escribe Pedagogía del Oprimido, que no sé si es en los 60 o los 70, ya me podrán corregir, pero en una época donde los sueños estaban en la vuelta de la esquina, digamos, donde estábamos por tomar el cielo por asalto. Después se nos fue oscureciendo en el contexto político, social, hasta los 90, donde era una oscuridad total, era el fin de la historia, Fukuyama, y en ese contexto Freire escribe la Pedagogía de la Esperanza, digamos. Entonces yo creo que esto de experiencias freirianas, para mí, yo pensaba en procesos freirianos o modo de vivir freiriano, digamos. No sé si existe el adjetivo, digamos, pero en esto de que cuando uno llega a Freire, Freire nos interpela y Freire nos cambia la vida, por lo menos en lo personal. Entonces hay un modo freiriano de intentar vivir. Y en esto Freire decía que no hay que ser coherentes, al que vale la intencionalidad de coherencia. Sabemos que la coherencia pura o plena nos es imposible. Algunos son mejores y otros somos peores,
pero la intencionalidad de coherencia es algo que Freire en algunos puntos menciona también como concepto. Entonces yo pensaba en esto. Freire nos atraviesa la vida y Freire nos invita a vivir, a ser amigos, compañeros, parejas, educadores, militantes, trabajadores, trabajadoras, desde un punto de vista, desde un lugar. Ubicarnos en un lugar y desde ahí relacionarnos con otros, con otras, con otros, y desde ahí inevitablemente construir un mundo más justo. Porque ese es el fondo no, de Freire, digamos, esa es el alma de Freire. Hacer un mundo más lindo, hacer un mundo más humano. Entonces nosotros con Jorge y Daniela, cuando pensábamos esto, desde la ULPE se nos había invitado a contar una experiencia de educación popular que van a compartir Daniela y Jorge, pero nosotros pensamos no solamente la cuestión de la educación popular, sino también los procesos de organización popular que estamos llevando adelante, del cual somos parte, que vamos compartiendo y construyendo, que involucran procesos de educación y de alfabetización de adultos y de apoyo escolar, pero que desde nuestra militancia política tienen otra amplitud, tienen objetivos más amplios que la lectura de la palabra, en el caso de la alfabetización de adultos. Y también lo planteamos desde un rincón geográfico, en esto también de que nos decía Fray Beto cuando escribe Ivo vio la uva, cuando escribe ese texto luego de la muerte de Freire, la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿sí? Entonces por eso también nosotros quisimos contextualizarlo en un rincón del norte de Argentina, del norte de Salta, muy olvidado, muy injusto, que es el departamento Orán, en la provincia de Salta, y dentro del departamento Orán específicamente en las comunidades originarias, tanto Aba Guaraní como Wichí, que son los primeros pobladores de esos lugares, que seguramente todos sabemos en mayor o menor medida cuál es la situación de los pueblos originarios hoy, y el olvido. Yo quería partir de algunos conceptos de Freire. Digo, vivimos en tiempos donde todavía hay una ideología fatalista e inmovilizadora que es hegemónica. Pero por más que haya habido periodos más de avanzada de derechos, de conquista, progresistas en América Latina, y después una segunda ola neoliberal, vamos a llamarle, fue Macri, Bolsonaro, Lasso, bueno, ni hablar Trump, pero digamos, más allá de esos ciclos que hemos tenido, de avance y retrocesos, hay una ideología fatalista que todavía guía, creo que nuestros destinos, y que en las comunidades originarias se vive en carne propia porque es la injusticia del día a día, es la pobreza, la injusticia, es la falta de acceso a cualquier tipo de servicio básico, sea la educación, la salud o la asignación universal por hijo, digamos. Y esta ideología fatalista que tiene como resultado la deshumanización decía Freire como hecho concreto de la historia. Que trabajamos en situaciones y en poblaciones que el sistema y quienes están atrás de este sistema buscan deshumanizar. Porque si uno deshumaniza, el atropello o la injusticia que pueda haber o la muerte que pueda haber, prácticamente que no cuenta. Y en términos cristianos, prácticamente que no hay pecado, digamos, y se deshumaniza. Y en esto un correlato con lo que fue la conquista, digo, si los indios no tienen alma, el genocidio que hacemos con los pueblos originarios no es pecado, no hay cuestión ética o moral que valga, porque es un animal, un objeto. Y esta deshumanización nosotros la vivimos día a día en el norte, y los pueblos originarios lo viven y lo sufren día a día. Y frente a esta deshumanización hay otra consecuencia que es, en términos de Freire, el rechazo inflexible al sujeto y la utopía. Tenemos familias, compañeros, compañeras, que se les ha negado la posibilidad de soñar. La posibilidad de vivir, en primer lugar, y la posibilidad de soñar en segundo lugar. Y es ahí que nosotros hablamos de estos procesos de organización popular desde la mirada de Freire. ¿De qué se trata ser militante de una organización popular o en este caso del movimiento Evita? Nosotros siempre decimos que es estar con el último de la fila, con la última de la fila, enjugando sus lágrimas, acompañando su sufrimiento y construyendo poder popular para hacer otro mundo posible, otro mundo más lindo, otro mundo más humano.
pero siempre con el poder popular en el medio. Porque no venimos de pensamientos de vanguardia, ni iluminados, ni de héroes blancos. Yo soy blanco. Los guaraníes dicen caray. Huichí no me acuerdo cómo es la traducción de blanco, pero significa demonio, prácticamente. Entonces no hablamos desde ese mesianismo que muchas veces también puede suceder, que nosotros creemos que también es funcional a un sistema deshumanizante y deshumanizador. Hablamos de la construcción de poder popular, siendo parte, siendo compañeros, compañeras de camino, siendo parte de un proceso donde, como dice Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, y donde también creemos que es, al igual que como nos describe Freire en su Pedagogía del Oprimido, una tarea dialógica y una tarea axiológica porque hay valores. Es en el diálogo, es en la igualdad, es en los valores donde nos vamos construyendo, donde vamos compartiendo nuestra lectura del mundo que antecede a la lectura de la palabra, y desde ahí vamos construyendo, descubriendo, completando nuestro sentido crítico, nuestra mirada crítica del mundo para poder transformarlo. Y yo creo que estos procesos de educación popular, que ahora van a compartir Jorge y Daniela, tienen mucho que ver con esta lectura del mundo y esta mirada crítica que podemos ir teniendo. Es volver a encontrarnos con el sueño y la utopía que nos han querido quitar. Y ese volver a encontrarnos con el sueño y la utopía se va dando principalmente en el acto de amor cotidiano que vamos construyendo, que se va construyendo. Y no solamente en los procesos de militancia o de educación, sino cualquiera que viva en un barrio popular o en una comunidad o tenga contacto, sabe que ahí la vida siempre tiene la última palabra, digamos. Y el amor siempre tiene la última palabra. Digo, ¿cuántas familias tenemos que han alojado o adoptado hogares, hijos e hijas de otras familias vecinas que no han podido criar o que han tenido algún problema, algún accidente, alguna muerte, o algún nieto, algún sobrino que quedó, o un primo que se cría en la familia porque su padre o madre no lo pueden criar por diversos motivos, y esas cosas se dan con total naturalidad. Y cuando todos esos actos de amor que hacen que se pueda sobrevivir a un mundo deshumanizado y deshumanizante en estos lugares, rincones geográficos donde la injusticia es la moneda corriente, esos actos de amor hacen que podamos vivir, en primer lugar. Porque sin amor no hay vida, prácticamente. Y esos actos de amor están. Pero cuando esos actos de amor, de los cuales nosotros también somos parte, podemos juntarnos, convocarlos, acompañarnos e ir generando estas redes y este tejido que fue destruido por este sistema deshumanizante que hace que sea inflexible el sujeto y la utopía, cuando nosotros podemos volver a tejer estos pequeños lazos, es que podemos ir complementando nuestra mirada del mundo, nuestro sentido crítico, y vamos viendo que caminando con otros, otras, acompañándonos, trabajando en red, peleando y ayudándonos, podemos robarle un cachito de esperanza a este sistema tan injusto. Y cuando robarle un cachito de esperanza a un sistema tan injusto se vuelve en acciones concretas y en triunfos concretos, que vamos teniendo pequeños triunfos, hacen que esta utopía sea posible. Digamos, de estas pequeñas victorias hace que nosotros podamos volver a ver una utopía que nos fue negada, que nos quiso ser escondida, ser tapada, y de ahí poder ir construyendo un mundo más lindo. Podemos lograr también, en nuestra experiencia, en lo que fuimos viviendo, poder tener a la opresión y a sus causas como objeto de reflexión. Es algo que menciona Freire. La organización popular para nosotros tiene que ver con crear, generar, compartir espacios de reflexión donde los oprimidos, las oprimidas podamos ver la opresión y sus causas como objeto de reflexión. Y acá voy a leer cortito un texto de Freire que ejemplifica un poco este proceso. Pablo Freire está con un grupo de campesinos, campesinas, y dice, muy bien, yo sé, ustedes no saben.
pero ¿por qué yo sé y ustedes no saben? Y el campesino le dice, porque usted es doctor, nosotros no. Exacto, yo soy doctor, ustedes no. Pero ¿por qué yo soy doctor y ustedes no? Porque usted fue a la escuela, ha leído, estudiado y nosotros no. ¿Y por qué fui a la escuela? Porque su padre pudo mandarlo a la escuela y el nuestro no. ¿Y por qué los padres de ustedes no pudieron mandarlos a la escuela? Porque eran campesinos como nosotros. ¿Y qué es ser campesino? Es no tener educación, ni propiedades, trabajar de sol a sol sin tener derechos, ni esperanza de un día mejor. ¿Y por qué al campesino le falta todo eso? Porque así lo quiere Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre de todos nosotros. ¿Y quién es Padre aquí en esta reunión? Casi todos, levantando la mano, dijeron que lo eran. Mirando a todo el grupo en silencio, me fijé, dice Freire, en uno de ellos y le pregunté, ¿cuántos hijos tenés? 3. ¿Serías capaz de sacrificar a 2 de ellos sometiéndolos a sufrimientos para que el tercero estudiara y se diera buena vida en Recife? ¿Serías capaz de amar así? No. Y tú, hombre de carne y hueso, no eres capaz de hacer tamaña injusticia. ¿Cómo es posible entender que lo haga Dios? ¿Será de veras Dios quien hace estas cosas? Se hizo un silencio. Y un campesino dijo, no, no es Dios quien hace todo eso, es el patrón. Ese es el proceso dialógico que se va dando en la organización popular. Poder reflexionar juntos sobre la situación de nuestra opresión, sobre las causas y cómo poder desatar nudo a nudo, paso a paso, algunas de esas opresiones para hacer de este mundo un mundo más lindo, un mundo más humano y un mundo más justo. Y para terminar, digamos, también, en esto de opresores y oprimidos, que son los términos que usó Freire en su momento, y que por ahí hoy suenan lejanos, digo, y Freire hay algo que siempre tiene muy bien claro, al opresor también hay que liberarlo de su ser opresor. Pero el único modo de liberar al opresor de su ser opresor es cuando los oprimidos se liberan. Y casi siempre la liberación de los oprimidos es de alguna manera violenta, destructiva o agresiva. No se pide permiso. Decía Eva Perón, lo único que un rico te va a dar es más pobreza, en algún punto. Y hay un sistema que se sostiene de esta manera, y la organización popular en términos de Freire, para mí, desde mi opinión, tiene que ver con estos procesos que nos venimos dando en muchísimos rincones de la patria, diferentes movimientos sociales, populares, partidos políticos, familias, iglesias, grupos, etcétera, lo que no es propiedad de nadie, y de ahí todos juntos vamos aprendiendo, nos vamos construyendo y nos vamos liberando. Y somos muchos y muchas seguramente los que tratemos de hacer de nuestra opción de vida compartir la suerte, la vida y la lucha de los pobres. Y eso puede sonar romántico, puede sonar muy estúpido y puede sonar muy clasemediero y todo eso, y seguramente sea así. Pero Freire también dice, creo que en Pedagogía del Oprimido, donde quiera que existe un hombre oprimido, el verdadero acto de amor radica en comprometerse con su causa. No es solamente compartir la vida o intentar compartir la vida y la muerte con aquellas comunidades que viven en situaciones de pobreza, sino compartir la causa, compartir sus luchas. Y en el caso de las comunidades originarias, en nuestro norte por lo menos, es la lucha por el territorio principalmente, que fue arrebatado, que le sigue siendo arrebatado a pesar de tener un relevamiento territorial del INAI, a pesar de la ley 26.160, y a pesar de muchísimos derechos consagrados a nivel internacional, por ejemplo, en lo que es el convenio 169 de la OIT, el territorio indígena hay que consultar con las autoridades de la comunidad, la asamblea de la comunidad, porque si no se está incurriendo en un delito, se está vulnerando un derecho más. Y en segundo lugar es que hay miles de años de caminar de los pueblos originarios. Y eso también genera que haya alguna fuerza, alguna espiritualidad, alguna cosa muy, muy particular que se da en el idioma, que las comunidades siguen hablando su idioma. La lengua materna de la gente wichí sigue siendo el wichí. El aba guaraní se perdió un poco más, pero también se sigue usando. Y que el paso del tiempo ahí creo que tiene otra connotación.
Digo, son como esos pueblos milenarios. Y para cerrar, yo una vuelta, cuando tuvimos la posibilidad de visitar a Milagro Sala, cuando estaba detenida en una casa en el Carmen, que había salido de la comisaría, de la alcaldía, y estaba en una casa que no era suya. Hablábamos un poquito de ella, cómo veía la situación, pleno macrismo, plena persecución. Y ella decía, no, ustedes los blancos no se dan cuenta, pero nosotros nos estamos organizando. Desde acá nosotros nos estamos organizando. Nos han oprimido muchas generaciones, muchas civilizaciones, autoridades, y nosotros nos seguimos organizando. Yo creo que cuando nos hemos encontrado con algún texto de Freire, realmente nos hemos enamorado, ¿no? Y nos hemos enamorado de esto, de la organización, ¿no? De la militancia, en especial de Levita, ¿no? Donde yo vengo militando, y hemos decidido desde la Secretaría de Educación del Movimiento Evita poder brindarle también a las comunidades aba guaraní de todo el norte salteño, que es donde nos encontramos día a día y son vecinos y hermanos y hermanas de las comunidades, brindarle este servicio, ¿no? Este acompañamiento pedagógico en la cual tenemos comunidades que se encuentran cerca del Río Blanco, acá en la ciudad de Orán, en donde hermanas y hermanos de aba guaraní están haciendo la parte de la lectoescritura, adultos, ¿sí? Y también en la zona de Pichanal, que también tenemos hermanos aba guaraní, tenemos hermanos Wichí, que también estamos con la Secretaría de Educación brindándoles acompañamiento pedagógico y también alfabetización, ¿no? Alfabetización para niños, niñas, alfabetización para adultos y adultas que son de las comunidades, ¿no? Porque justamente hemos visto eso, ¿no? Decir que son los olvidados del sistema, son los que por ahí no tenían en este tiempo de pandemia las herramientas tecnológicas, ¿no? Para que realmente podían ellos también recibir este derecho, que es el derecho a la educación, y nosotros al encontrarnos con esa realidad en estas comunidades, nos hemos organizado desde la Secretaría y por eso hoy estamos acompañando ya casi 8 meses que venimos acompañando a todas las comunidades. En la ciudad de Orán son 7 comunidades y en Pichanal también, y brindándole, y la verdad que también por ahí la experiencia de Freire, ¿no? De la pedagogía del diálogo, ¿no? No solamente ir a enseñar, sino aprender de ellos, ¿no? Vivir la experiencia en el lugar de su propia comunidad, ¿no? Nosotros brindamos el apoyo escolar o brindamos la alfabetización para adultos en las casas de las comunidades, ¿no? En donde está el cacique, en donde están los miembros de la comunidad, y poder compartir con ellos su vivencia, poder compartir con ellos su realidad, también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Voy a comentarle un poco la forma de trabajar, que nosotros empezamos de lo más simple, alfabetizando de lo más simple a lo más complejo, es decir, que empezamos primero con el nombre propio, después con las vocales, las sílabas y cada una de las letras del abecedario, para que las personas, tanto adultos como jóvenes, se van apropiando de esos conocimientos. Quiero hacer hincapié a una frase muy importante de Paulo Freire que dice así: la alfabetización es un acto de conocimiento y de creación, donde comprende la cultura como creación humana, para que los hombres y mujeres puedan cambiar a través de sus acciones. Hago hincapié mucho a esta frase porque nos hemos encontrado con situaciones que, por ejemplo, las personas adultas, especialmente de la comunidad aba guaraní, tenían algunos contratos o algunos papeles que por ahí no reconocían sus derechos y firmaban. Y ahora, hoy en día, con la alfabetización que estamos empleando, ellos van adquiriendo sus conocimientos y van a hacer valer sus derechos. Y también quiero plantear que no es solamente una relación entre el educando y el educador, sino que también la organización desde el movimiento Evita siempre se involucra constantemente, nos está fortaleciendo y nos acompaña. Por ejemplo, cuando empezamos, estas comunidades carecían de ciertos recursos, no tenían lápiz, gomas, entonces se tomó esa iniciativa para poder adquirir todos esos recursos y ellos puedan trabajar constantemente.
y hoy día podemos decir que cuentan con todos los recursos y estrategias necesarias para poder hacer valer sus derechos y vamos viendo cada día su bienestar. Muchas gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Muy interesante las exposiciones, la experiencia. Les comento primero para todos aquellas que quieran, a través del chat están habilitadas preguntas que puedan ir haciendo, pero que luego vamos a retomar al final de todas las exposiciones para poder escuchar con tranquilidad y con gusto como estamos en este encuentro. En segunda instancia, vamos a escuchar, va a exponer Damián Pitu Drescher, en esta experiencia llamada Jardín Luces en el Bajo, Jardines Comunitarios y Populares de la organización La Dignidad. Antes que nada, agradecer la invitación a la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Para nosotras y nosotros es un orgullo participar de este panel con la experiencia de los compañeros de Salta y les compas de Barracas del profesorado. Para hablar de la experiencia de los jardines comunitarios y populares del Movimiento Popular La Dignidad, tengo que mencionar primero la ofensiva neoliberal vivida en nuestra patria grande durante los años 90. Esta ofensiva fue generando una creciente resistencia por parte de un conjunto de organizaciones y movimientos, y en este marco es que en la Argentina nacen los movimientos territoriales y de trabajadoras y trabajadores desocupados y desocupadas, que en aquel momento le llamábamos movimientos piqueteros. Como respuesta popular surgen y cuestionaron los límites de la política tradicional. A través de comedores y merenderos, comunitarios, cooperativas, cuadrillas de trabajo, emprendimientos productivos diversos, estos movimientos fuimos generando alternativas para paliar la pobreza y el desempleo, al tiempo que apuntamos a reconstruir el entramado comunitario en los barrios, teniendo como columna vertebral la participación en espacios asamblearios. En este contexto, fuimos creando diferentes proyectos educativos también, que se plantearon transformaciones a partir de las propias prácticas de lucha y de autoformación, que sean capaces de anticipar en el presente, que prefiguren la nueva sociedad por la que luchamos. Surge así, en el año 2003, el primero de nuestros jardines comunitarios y populares, el Jardín de Teresa, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Actualmente, somos 5 los jardines en la ciudad, reconocidos por el Ministerio de Educación, y tenemos otros tantos espacios de cuidados en el resto del país, sin este reconocimiento estatal, bastante más precarizados, pero que funcionan a pulmón y con la militancia de todos los días de las compañeras y los compañeros que los llevan adelante. En estos espacios de cuidado, en estos jardines, acompañamos a niños y niñas de 45 días a 3 años y a sus familias, por supuesto. Los jardines que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires están en Villa Soldati, en Villa Lugano, en Barracas, en Chacarita, y donde trabajo yo precisamente en Luces en el Bajo, que está en la Villa 1114. Fueron principalmente las mujeres, jefas de hogar, quienes organizaron estos movimientos y empezaron a construir sus propios derechos, los que los malos gobiernos no garantizaban. Entre todas, alquilaron espacios y con sus propias manos los transformaron en jardines. Tiraron y levantaron paredes, hicieron carpetas, contrapisos, instalaron la energía eléctrica y lucharon en la calle por los planteles docentes, aunque siempre estuvieron dispuestas a turnarse en el cuidado de las infancias para poder parar la olla. Hoy, gracias a esas mujeres decididamente luchadoras de la ciudad cuenta con 5 jardines y, como decía antes, con espacios de cuidado en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. ¿Y dónde está Freire en todo esto, no? Paralelamente creemos que está en todas estas acciones que nos fueron formando como educadores populares. La educación popular de la que nos habla Freire es esa que se rebela contra el opresor, es la pedagogía del oprimido, aquella que como práctica de libertad crea aquí y ahora un mundo más habitable. Nuestros jardines son populares porque fueron creados y son sostenidos por el propio pueblo ante la desidia y la inacción de los diferentes gobiernos. Y son comunitarios porque es la comunidad reunida en asambleas periódicas en cada jardín la que debate, siente, piensa, diseña lo que allí sucede cada día. Siempre aprendemos de las niñas y sus familias cuando nos posicionamos del legado de Paulo Freire. En primer lugar, porque la praxis educativa de la que él nos habla
tiene necesariamente una relación dialéctica entre lo que hacemos y la teoría para volver a hacer. Y es ahí donde necesariamente reflexionamos en equipo, siempre en equipo, sobre lo que hacemos en las salas y en el jardín a diario. Ahora, si bien Freire no destinó su práctica al trabajo con la primera infancia, creemos que su legado hace a la educación toda. En todos los niveles educativos necesitamos, como pueblo, pensar a la educación como práctica de libertad, para formarnos como personas libres, con pensamiento crítico y capaces de transformar la realidad que nos toca vivir. Y qué importante empezarlo así desde los primeros años de vida, ¿no? Freire nos invita a combatir esta máxima del adultocentrismo en tanto sistema que oprime a las infancias, precisamente intentando homogeneizarlas y destruyendo la individualidad de cada niño. Tenemos que deconstruir muchas de las prácticas de nuestro nivel, en la que se busca que todas las niñas respondan de la misma manera ante una propuesta, una actividad, o peor aún, un estímulo. En nuestros jardines respetamos los procesos de cada niña y su familia, sin guiarnos por las presiones sociales de los hitos del desarrollo. Por otro lado, como decíamos antes, tenemos que poder estar dispuestos y dispuestas a aprender siempre, de todos, especialmente de las niñas. Trabajar con las más chiquites implica necesariamente una gran predisposición a la escucha, a la observación, para lograr intervenciones adecuadas a las necesidades de cada uno y cada uno. Esta pedagogía de la escucha implica también estar atentos y atentas a lo que el niño y la niña y su familia traen desde el momento en que eligen un espacio educativo y de cuidado para compartir la crianza. Esta escucha y esta observación, esta relación dialéctica entre la teoría y la práctica pedagógica, nos hace repensar las prácticas, nuestras intervenciones, nuestras decisiones, siempre en equipo, siempre de manera colectiva, para lograr un accionar más acertado en cada propuesta que ofrecemos, sabiendo que podemos y que vamos a equivocarnos. Las múltiples miradas sobre lo que hacemos enriquecen nuestra tarea. Siempre la educación siempre se potencia cuando se trabaja con otro, con otra, entre educadores y familias. Otra gran influencia sobre nuestras prácticas tiene que ver con la idea de que la cabeza piensa, como decía Hoxha, donde los pies pisan. Recordamos a Freire en Pedagogía de la Autonomía cuando se pregunta cómo enseñar, cómo educar sin conocer el contexto geográfico, social, económico y cultural de las niñas y sus familias. Es en el territorio que habitan las escuelas quien sin dudas, es el territorio, quien sin dudas determina nuestras prácticas. Nuestros jardines están situados en los barrios más castigados de la ciudad. No podemos dejar de pensar a las niñas en su integralidad. Nuestra tarea, nuestro rol, no se limita a las 4 paredes que limitan las salas o el jardín. Asumimos la responsabilidad de acompañar a esas crianzas. La tarea es educativa, es de cuidados y es de lucha por conquistar derechos vulnerados. Nos gusta hablar de la territorialidad de la educación. Estamos convencidos y convencidas de que no hay pedagogía sin ternura. Nos referimos a la concepción política de la ternura. Esa es esa que nos hace visible, que hace visible en el encuentro con los otros y las otras, en la mirada que reconoce, en la palabra que nombra y da lugar a esos otros y otras, a que esos otros y otras se expresen. La ternura política es la indignación ante cualquier injusticia, ante cualquier desamor y frente a cualquier vulneración de derechos e invisibilización que sufran los más pequeños y pequeñas. Una lógica de trabajo colectivo comunitario que termine con la pedagogía de la soledad, el individualismo y la comodidad. Es el legado de Freire. El legado de Freire está concretamente en pensar la educación entre educadores y familias juntos y juntas, en sostener, diseñar e impulsar la tarea de la comunidad educativa, en asambleas, en debates donde lleguemos a acuerdos colectivos entre todos y todas, en el respeto por el otro, en la otra, en la humildad, en el compromiso. Cada año, en nuestros jardines, nos encontramos con que tenemos que arreglar los espacios, pintarlos, revocarlos, limpiarlos, ordenarlos, hacemos reformas, y esto lo hacemos codo a codo, familias y educadoras. Muchas veces, los niños y las niñas corretean dando vueltas por el espacio. En esas jornadas, todos y todas nos apropiamos un poquito más de nuestro jardín. Los recién llegados y las recién llegadas empiezan a sentir pertenencia en ese espacio que construyen. Acompañar las crianzas implica no ponerse por encima de nadie, no detentar ningún saber, sino invitar a construirlo juntos y juntas. A eso le llamamos educación popular. Las niñas perciben esta apropiación. Cuando los adultos y las adultas acompañantes están cómodos y cómodas, ese gusto, esa sensación de tranquilidad se transmite.
Recibimos, esperando a los niños y las niñas, siempre a la misma altura. Les miramos a sus ojos, les reconocemos, les respetamos, no invadimos su cuerpo, esperamos que tomen la iniciativa, que siempre estén cómodos y cómodas para empezar a explorar, a correr, a jugar. Esa es la pedagogía de la escucha, esa es la pedagogía de la ternura. Cuando recuperamos las tradiciones culturales de las familias que habitan el jardín, indagando acerca de sus festividades, sus ritos, sus rituales, sin imponer la cultura dominante que tiene destinada para las niñeces una maquinaria industrial y comercial homogeneizadora. Revitalizar cantos, danzas, cuentos, comidas, relatos, vestimentas, medicinas naturales, costumbres que doten de mística y repoliticen la vida cotidiana, a la par que contrarresten el individualismo, la artificialidad, la cultura del desvínculo y la lógica competitiva propia del sistema capitalista, colonial y patriarcal. En nuestras salas siempre existe la posibilidad de elegir, de circular libremente. Siempre hay varias propuestas en simultáneo. Cuando el espacio físico y las condiciones climáticas lo permiten, también se puede circular libremente por el patio, por la terraza. Por eso trabajamos siempre en pareja pedagógica, o si podemos, las condiciones nos permiten también en tríos pedagógicos. Nos proponemos no reproducir autoritarismos ni imperativos, no utilizar advertencias ni amenazas para educar, nunca subestimar a las niñas, no hacer por ellos y ellas, no usar el canto o el juego como mecanismos de control y homogeneización, que no cantamos para callar, ni para sentarnos, ni para quedarnos quietos, ni para esperar, para hacer, para trasladarnos grupalmente, no hablamos por ellos, siempre habilitamos la palabra y la posibilidad de expresión de sus deseos, sus enojos, sus gustos. Ofrecer posibilidades para que ellos y ellas hagan por sí mismos y mismas, que sean protagonistas de su propio desarrollo. Anticipar nuestras acciones con palabras para no invadir ni violentar. Y por último, y no menos importante, el legado de Freire está presente cuando articulamos desde el jardín con otras instituciones del barrio, escuelas, centros de salud, organismos gubernamentales, defensorías locales, centros de culto, bibliotecas populares, clubes de barrio, organizaciones sociales, cuando formamos parte de las redes del barrio, cuando somos parte de las luchas de esa comunidad por una vida digna, con todos los derechos para todos y todas los pibes y las pibas. Gracias a vos, profe, como te dicen, profe Pitu. Ahora vamos a darle la palabra desde la experiencia del profesorado Pueblos de América en la Villa 2124 a Mariela Rossi, a Maxine Malfatti y a Leila Cruz. Nosotros éramos profes de la escuela secundaria, de la única escuela secundaria estatal de la Villa 2124 en Barracas, en Capital. Y en 2015 iniciamos una experiencia con nuestros estudiantes de cuarto y quinto año y algunos egresados de la escuela de alfabetización de adultos en el barrio. Esa experiencia se llevó adelante y de ahí, surgió la idea de ver a nuestros jóvenes y a los vecinos y vecinas del barrio como maestros y maestras. Nosotros empezamos a darle vuelta a la idea del profesorado durante 2018, armamos un plan de estudios que es diferente, que tiene la identidad barrial, un plan de estudios donde hay un eje fuerte en la educación popular, hay un eje fuerte en lo territorial, hay un eje fuerte en las artes, y después tiene, por ejemplo, una mirada de antropología, materias de antropología e investigación que en general los profesorados de primaria no tienen. Con este plan de estudio nosotros nos presentamos ante el gobierno de la ciudad porque queríamos que nuestro título sea oficial y que quienes estudiaran en el Pueblo de América pudieran recibirse y estar trabajando en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En fines de 2018 logramos tener la aprobación del título y empezamos a inscribir. Cuando empezamos a inscribir, nosotros tuvimos muchísimos inscriptos. Empezamos con más de 100 estudiantes la cursada, en marzo de 2019. En simultáneo a la creación del profesorado, se fue construyendo también nuestro edificio. Fueron como construcciones simbólicas y físicas simultáneas. Nosotros el año que viene tenemos nuestra primer corte de egresados. Son cerca de
50 maestros que van a egresar. Y lo que queríamos compartir hoy con ustedes es, nosotros decimos que no solamente nos formamos y leemos Freire, sino que hacemos Freire. Y lo que vamos a compartir ahora con el videíto son algunas prácticas territoriales que llevamos adelante, algunas prácticas freirianas que llevamos adelante. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Para bailarla la noche entera. Como decía la compañera, a partir de esa experiencia en la escuela pública y tal vez nuestra primera intervención freiriana en el territorio, iniciamos esa primera campaña de alfabetización en el 2015 y ese proceso de alfabetización que se llevó durante años, pero que fue poniendo como protagonistas a las pibas y a los pibes de la escuela secundaria, formándose y ellos tomando la posta del proceso de alfabetización de sus vecinos, en algunos casos sus abuelos o abuelas, abrió camino a esta experiencia. Armamos este pequeño video que nos parecía que era bien gráfico de cómo fuimos haciendo desde este espacio en
en trabajo con la comunidad, con las estudiantes, con los estudiantes, diferentes acciones en el territorio. Se veía, por ejemplo, las ranchadas pedagógicas, que son un espacio a partir de alguna problemática o alguna temática que seleccionamos, que esos son algunas de esas acciones que llevamos adelante. Se veía también en la segunda campaña de alfabetización que se realizó en el 2019, la construcción de una experiencia muy interesante que fue el armado de escuelas íntimas. En el profesorado hacíamos una formación a vecinos por manzana que armaban después para implementar esta experiencia su espacio y convocaban a los vecinos de esa manzana a hacer círculos de cultura y generar debates en torno a problemáticas del territorio y también trabajar en el proceso de lectoescritura. Así que durante el 2019 hicimos un relevamiento de más de 35 manzanas del barrio y se generaron cerca de 10, 12 escuelas íntimas donde se llevó adelante el proceso de alfabetización. También se veía en el video diferentes momentos de festejo con la comunidad, en momentos claves o importantes para la comunidad, la intervención de los docentes en formación en la toma de tierras que hubo en este mismo año, cuando la justicia prohibió la salida de los niños y las niñas a asistir a la escuela. Fueron los estudiantes de profesorado los que empezaron a ir todas las mañanas a la toma para garantizar el derecho a la educación de todas esas familias y de todos esos chicos. Así que lo que venimos desarrollando desde 2019 es una experiencia de educación popular, porque está pensada desde el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y que esa experiencia desde una escuela, una institución formal, demuestra que la educación popular no es exclusividad de los espacios de educación no formal y que la formación de maestros en esta perspectiva va a ser disruptiva en tanto y en cuanto podamos ir multiplicando en las escuelas, dentro de las aulas de la escuela pública, y que entendemos que el docente es tomar el ovillo por la punta y decir que para que haya una transformación necesitamos maestras y maestros que tengan una mirada amorosa sobre sus educandos, que tengan un anclaje en el territorio, que piensen y se pongan al servicio de la comunidad para la transformación, para que entre todos y todas poder soñar con un futuro distinto, donde el respeto, el diálogo, el amor, la igualdad estén como banderas y que sean desde donde hagamos la práctica. Así que bueno, eso es un pequeño pantallazo del pueblo de América. Le voy a dar la palabra a Leila, que es estudiante del profesorado, que nació y vive en el barrio y que va a poder ella, desde su experiencia, contar lo que significa el pueblo. Quería contarles la importancia que tiene para el barrio y más que nada para el sistema educativo que tanto excluyó un profesorado popular con la mirada de Freire, donde incluya y valorice los saberes populares del barrio. Este barrio es multicultural, hay vecinos de Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, y esto es reivindicar los saberes populares y dejar de excluir, como siempre nos excluyeron a nosotros los vecinos de la Villa 21, siempre tuvimos que estar cambiando la dirección en el documento, y bueno, y a partir de esta educación
que no solo incluya, sino también que concientiza, creemos que es importante y valioso, porque esto va a transformar también la ciudad, porque van a haber maestros con una mirada crítica, política, donde no termine ese ciclo de exclusión en todo Buenos Aires. Y también transformó la realidad del barrio. En la villa de la villa van a salir maestros en las familias de cada, por ejemplo, en mi casa ya hay varios familiares míos que terminaron la secundaria y no siguieron limpiando baños, no siguieron siendo albañiles, sino que se están formando y se están empoderando. Y creo que eso es fundamental para tratar de cambiar la sociedad. Muchas gracias al pueblo de América. Realmente las experiencias son todas que conmueven, son muy ricas. Hay algunas preguntas que ahora voy a darles para que ustedes puedan, cada uno, o por lo menos uno de cada experiencia pueda responder. Antes que eso, me interesaba por ahí poder hacer algún recorrido, por lo menos para los que estuvimos escuchando y viendo, retomar un poquito de lo que cada exposición pudo hacer y plantear. Me parece que empezamos allá con Jocha hablando retomando la pedagogía de la esperanza, y que eso son rasgos que se vieron en las tres experiencias, que además pasamos desde Freire en las infancias, la alfabetización, como decían los compañeros, en los lugares más olvidados de nuestro país, como el norte de Salta, y luego esta última donde estamos presenciando, sabemos que la compañera creo que estaba rindiendo un final, así que ojalá que haya salido muy bien, pero estamos presenciando cómo con esta pedagogía de la esperanza, con esta metodología de la escucha, existen estos espacios. También retomar que tanto desde la educación formal como no formal, aquí futuros maestros y maestras desde el seno de la Villa 21-24. Y bueno, y también me parecía que realmente, además de que conmovía, era destacar esta anécdota, digamos, que contaba Daniela, de cómo a partir de la posibilidad de leer y escribir se accedió desde las comunidades, desde los pueblos originarios, hombres y mujeres pudieron realmente reconocer y defender sus derechos, como una pedagogía situada, una pedagogía territorial, no solamente nos erra el escribir, sino que en realidad llega hasta el ejercicio pleno de una ciudadanía. Realmente, bueno, agradecerles a todos y a todas, y ahora les voy a pasar algunas preguntas. Hay algunas que sí están dirigidas en particular. Ángela en el chat agradece, por supuesto, la charla, que es muy interesante todas las experiencias, sobre la metodología en la experiencia de alfabetización. Pregunta cómo van eligiendo las palabras o las oraciones para alfabetizar. Entiendo que es para el equipo del Movimiento Evita, de los procesos en comunidades originarias de Salta. Nosotros primeramente vemos los conocimientos que ellos ya poseen, y a partir de ahí empezamos a planificar para profundizar más sus conocimientos. En este caso, la comunidad Aba Guaraní ya poseían un conocimiento de reconocimiento de las vocales. Lo que sí faltaba era profundizar con materiales concretos, por ejemplo, con imágenes, para que ellas las puedan reconocer cada día mejor. Y de ahí ya pasar con las letras del abecedario y, por último, con las sílabas, para después ellos puedan agrupar las palabras, las consonantes, y pasar al proceso de lectura y así también al de escritura. Otra pregunta que va muy en consonancia con esto que vos comentabas y en tu respuesta, la hace Federico y dice, consulta todo el panel, dice cómo procesan las diferencias culturales de lenguaje y de sentidos que se presentan entre los diferentes grupos
y procedencias sociales en la vida cotidiana. En nuestro jardín pasa algo parecido de lo que pasa en el profesorado de Pueblos de América, porque estamos en un barrio donde las comunidades también son compañeros y compañeras migrantes de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Y bueno, a mí particularmente me pasó, yo venía trabajando en otro jardín, cuando llego a Luces en el Bajo, me encuentro con que aprendí un montón de cosas. Aprendí sayas, morenadas, conocí música que no conocía, aprendí a cargar a las niñas en las guaguas, en los aguayos, a las guaguas en los aguayos, perdón, que era por ahí la manera en que, bueno, es la manera en la que llegan al jardín, llegan en las espaldas de sus madres, de sus familiares, y muchas veces es así como se relajan, cómo logran conciliar el sueño. Entonces, eso, estar permanentemente atento y atentas a aprender de la propia comunidad y de su cultura, ¿no? Bueno, nada, aprendí a comer salteña también, con picante, que no es fácil. Y bueno, así nos vamos dando a conocer y nos vamos complementando y bueno, y se arma todo un jardín plurinacional. De hecho, algo que empezamos a festejar en el jardín a partir de que la mayoría de las mamás del jardín son de Perú, de Paraguay, de Bolivia, es el Día de la Madre. Empezamos a festejar en mayo. En mayo festejamos en realidad el mes de las madres, porque en Perú se festeja el 11 de mayo, en Paraguay es el 15, en Bolivia es el 27, y la verdad que tienen una significación mucho más interesante e importante y para reivindicar que la que le damos acá en octubre, que es un día totalmente comercial. Así que bueno, nuestro jardín se festeja, por ejemplo, en el Día de las Madres, el mes de las Madres en mayo, y nos festejamos con todas y reivindicamos la lucha de los pueblos de América por su liberación. Bueno, el día en Paraguay es el Día de la Madre, es el Día de la Patria, por ejemplo. Y en Bolivia es el 27 de mayo, que es por las heroínas de la Coronilla, que es una lucha que dieron las mujeres de Cochabambinas contra el ejército realista. Así que bueno, así nos vamos aprendiendo todos y todas, de todos y todos. Acá Romina plantea una pregunta en relación a lo institucional. Dice: buenas tardes, compañeros, mi consulta es cómo logran articular este sistema de educación con los sistemas de educación tradicionales y con qué inconvenientes se encuentran. Suele pasar que los niños o las personas adultas no pueden asistir a la educación porque se dedican al trabajo. Hay una entrada en la comunidad de guaraní, hay una entrada donde ellos venden bebidas, algún artículo, alguna comida, entonces eso no permite también que ellos puedan asistir. Entonces por ahí eso es una falencia a que nosotros se nos presenta en la educación, en la comunidad guaraní. Yo veía en el chat también una pregunta sobre la formación de educadores, los principales puntos de la formación de educadores. Si puedo responder esa o por lo menos comentar lo que venimos realizando. Nosotros el profesorado, cuando diseñamos el plan de estudio, nos paramos en cuatro patas, para llamar de una manera, que son el campo de la práctica, el de la formación general, el campo territorial, que es una propuesta de este profesorado. Son 3 materias que están, una en primero, una en segundo y una en tercero. Se llaman construcciones territoriales, subjetividades en contexto y trabajo de campo, que van articulando una práctica en paralelo del sistema formal. Y el desarrollo de esa experiencia, por ejemplo, en este momento estamos articulando en realidad estamos de alguna manera tomando la problemática que nos dejó la pandemia con respecto a la práctica
las instituciones educativas, que tuvo una interrupción, y la ausencia de las pibas y los pibes en la escuela, y entonces en diferentes comedores y espacios educativos del barrio, las estudiantes, los estudiantes están llevando adelante prácticas elaboradas en el profesorado. Entonces, no solamente van a hacer la observación y la práctica en la escuela formal, sino que también en este campo de las experiencias territoriales dan clases y llevan adelante propuestas pedagógicas y educativas en diferentes puntos del barrio, los espacios de educación informal. Y la otra pata, la cuarta, son los lenguajes artísticos. Hay 4 lenguajes artísticos que son obligatorios, tienen la propuesta de acercar otras herramientas y otros lenguajes al momento de llevar adelante la práctica educativa, y que en total el profesorado tiene 53 materias para hacer la formación completa, que son casi entre 8 y 9 materias más que los normales, y que tiene que ver con nuestra postura y nuestro posicionamiento político pedagógico, y entendemos que el desarrollo de todas estas materias en el campo de la práctica le aporta una mirada de educación popular y suma en la experiencia a quienes se están formando como docentes. Claro, había otra ahí me agarro un poquito, que hablaba cómo logramos articular estas experiencias con los sistemas de educación tradicional. Para nosotros esto fue como un eje, ¿no? Siempre nosotros somos educadores que venimos de una experiencia de las escuelas estatales, donde todo lo que uno quiere innovar tiene que buscar por qué rinconcito lo puede meter. Y entonces parte de las cosas que nos propusimos desde Pueblos de América es que esté expuesto esto, que las materias tengan el lineamiento político-pedagógico que estamos formando en nuestros estudiantes. Y nada, fue toda una pelea para que este plan de estudio sea aprobado de este modo. Nuestro plan de estudio dice lo que hacemos. Y eso para mí es un gran logro, digamos, que nos hayan aprobado este plan de estudios, con las características que Maxi les contaba. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Ahora, si les parece, como para cerrar, también abrimos el micrófono y damos una vueltita por cada experiencia. Pueden tomar 2 o 3 minutos para agregar algo o para intercambiar con lo que estuvimos escuchando. Que por ahí lo que tenemos para cerrar es la propuesta desde el pueblo de que tratemos de no solo predicar la palabra de Freire, sino llevarlo a la práctica, tenerlo en nuestros días, en nuestras aulas, en nuestras acciones cotidianas, en nuestra mirada con los y las otras, estar atravesados por Freire, hacer Freire, hacer educación freiriana todo el tiempo, no solamente en algunos espacios particulares, sino lograr que la tengamos entre nosotros, la tengamos en nuestras prácticas. Acá desde Salta también primero agradecerle a las compañeras, compañeros, compañeres por estas exposiciones. La verdad que uno sigue aprendiendo, ¿no? Con la experiencia de cada compañera y compañero que fue exponiendo desde este norte también, ¿no? Seguir difundiendo, ¿no? las teorías de Paulo Freire, para que no solamente nosotros, sino muchos compañeros, compañeras, compañeros también se sigan enamorando de esta pedagogía, y así poder seguir llegando a muchos más compañeros y compañeras de los últimos de las filas que por ahí también lo necesitan, ¿no? Así que creo que también es como un desafío, ¿no? Para nosotros que empezamos a militar este año, y que realmente poder trabajar desde esta experiencia y siempre priorizando los que menos tienen, por ahí los últimos de las filas, los que no pueden tener el derecho a la educación, llegar ahí, ¿no? Entonces, que esta experiencia también nosotros la podamos seguir difundiendo a compañeros y compañeras de todo el país, para que también ellos puedan vivirla, ¿no? Quiero agradecer por el espacio que nos permitieron poder expresarnos nuestra experiencia y nuestra forma de trabajar, y agradecer también a los compañeros
porque realmente sus experiencias fueron muy enriquecedoras y nos permite conocer y saber también su modo de ver los diferentes tipos de trabajo que van haciendo cada día. Quizás retomar lo que decía Joche al principio, ¿no? Que cuando nos topamos con Freire en el camino, es una elección de vida continuar con su legado, y esa elección de vida es la militancia, es ese maestro que camina con la rabia justa, con la indignación necesaria para no quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias. O como decía el Che, ser capaces de sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a las exposiciones, a los espacios, al tercer encuentro que estamos cerrando. Y en 15 días los invitamos al cuarto y último encuentro de este ciclo, Experiencias Freidianas en Movimientos Populares e Iglesia en Argentina. Esta propuesta surge desde la ULPE, Universidad Latinoamericana de las Periferias, y estamos encantados de proporcionar este ciclo a los 100 años del aniversario de Paulo Freire.